Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia y bienvenidos a esta segunda conferencia del ciclo que organiza la Real Maestranza y que este año, en su 15ª edición, hemos querido hacer en homenaje a la Fiesta de los Toros, Patrimonio Cultural Español, en un ciclo que hemos denominado El arte del estoque, la tradición valenciana. La semana pasada, de la mano de Fátima, doña Fátima Alcón Álvarez Osorio, tuvimos la oportunidad de recorrer y conocer la historia de los toros desde sus inicios, en los que los caballeros en sus monturas mostraban su destreza frente al toro, hasta los tiempos modernos, el toreo moderno, el toreo a pie, con sus diversas suertes. En la conferencia de hoy, en la conferencia de esta semana, vamos a recorrer una visión distinta de los toros, una visión distinta en la que vamos a explorar la relación entre el mundo de los toros y un libro universal, El Quijote. Y esta relación la vamos a desarrollar a través de un cartel de toros utópico que ha confeccionado nuestro conferenciante, en la que aparecen personajes ilustres como Unamuno, Ortega y Gasset, María Zambrano, Octavio Paz y el pintor Ignacio Zuluaga. Estoy seguro que va a ser una conferencia tremendamente interesante y ya solo me queda dar las gracias a nuestro conferenciante de hoy, don Santiago Celestino Pérez Jiménez, licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad CEU San Pablo, doctor en Periodismo por la Universidad Cardenal Herrera de Valencia y profesor de varias asignaturas en dicha universidad, responsable de la asignatura de la Crónica Taurina en el Máster de Periodismo de dicha universidad y autor de numerosos libros, artículos y documentos sobre temática taurina, así como brillante participante en numerosas tertulias, conferencias sobre el tema. Santiago, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu tiempo, tu conocimiento y tus estudios sobre el arte de la tauromaquia. Y muchísimas gracias también, como no, a nuestro coordinador del ciclo de conferencias, don José Francisco Ibars de Castelló y de Castelví, al que, sin perder más tiempo, le voy a ceder la palabra para que presente la conferencia. Muchas gracias otra vez y, profesor, tienes la palabra. ¿Se oye? Bueno, pues a ello. Este ciclo de conferencias tiene una peculiaridad, como todos los fieles a las conferencias se habrán apercibido, ¿no? Que generalmente tocamos temas más o menos académicos o paraacadémicos, ¿no? Generalmente de historia o de historia de la cultura valenciana. Sin embargo, aquí nos permitimos una pirueta por aquello de ver cómo salían las cosas, porque también el mundo animal es una cultura, a que la ignoremos, que nos ignoren ellos me parece natural, pero que lo ignoremos nosotros no es tan natural. Entonces pienso que de las tres animales, las tres compañeros ancestrales del hombre, está en primer lugar el caballo, el perro como animales domesticables y el toro. No domesticable, pero sí dominable. Y aquí entra un perfil de lenguaje tácito, que es lo que hace todo este tipo de intervenciones fascinantes. A mí me han gustado mucho los caballos, y los caballos también son un animal de difícil trato, pero es más inteligente, dicen que el toro, yo no he hablado ni con un caballo ni con un toro, pero por la reacción, ¿verdad? Por la reacción el caballo parece más cercano. Pero el toro tiene una mirada torcida y unas respuestas que lo hacen también, digamos, interlocutor, ¿no? Interlocutor. Entonces pienso que hablar de los toros en España es una obligación, porque es un animal ancestral. Desde las cuevas de toda la prehistoria tiene toro como animal llamaríamos astral, ¿no? Y por otro lado hay toda una serie de prácticas que de alguna manera están implicadas en nuestra prehistoria.
Por lo tanto, no es un animal tan ajeno como a veces la trivialidad nos lleva a pensar, por un lado. Y por otro pensar, yo pensé que el toro, aparte de la condición del toro, que yo he hecho este modesto elogio, que espero que me agradecerán los toros, claro, pues hay una cosa que es importante también, que es que el toro ha sido un coprotagonista de nuestra historia. O sea, es muy difícil poder hablar de la historia de España a largo sin poder citar a los toros, porque bien están como animales de carga, animales de ejercicio después, cómplices de juegos y aventuras, y por otro lado el toro también es un referente por la gran cultura, iconografía, iconología que hay sobre el toro. Yo dije el otro día que ahora está de moda, y no quiero calificar, el meterse con los toros. Como no se defiende, pues claro, la gente tiene tendencia a abusar. Pero hay una cosa que es cierta, y tanto que hay una cultura del toro, y tanto que hay una cultura del toro. Yo el otro día, cuando hablamos, comenté, no tengo el libro aquí, no sé dónde lo he dejado, bueno, es igual, el libro de Almela y Vives, en cuya portada está el rasgo aquel de Fabrilo, de echar el capote al suelo, tirarse encima del capote y esperar que fuera el toro el que se moviera, que eso es muy fácil de decir y muy difícil seguramente de hacer. Tan difícil que los dos Fabrilo murieron en la Plaza de Toros de Valencia, ¿eh? O sea que la cosa no era broma, ¿no? Bueno, pues entonces me hace gracia porque eso quiere decir que hay por lo menos un juego de complicidades y dominar al toro. Al toro hay que hacerlo entrar a las suertes del toreo. Claro, y esa es la destreza y esa es la grandeza del toreo. Yo recuerdo en Portugal que las corridas solían ser, ahora no lo sé, a caballo, ¿no? Entonces, claro, era mucho más fácil. Claro, es como un picador, tú te sientes a otro nivel, ¿no? Pero lo cierto es que el toro, todas las suertes del toreo indican un juego de complicidades, diría, instintivas, que ahí están, ¿no? Y ese era uno de los supuestos que estaban detrás del proyecto inicial. En la conferencia de hoy, que celebro que sea un aragonés, porque he conocido muchos valencianos catedráticos en Barcelona, pero si quitas a Antonio Ubieto y algunos más, he conocido muy poco de Zaragoza hacia aquí. Entonces me hace gracia porque el arte del toreo, yo pienso que entre nosotros es una práctica obligada y un motivo que hay que desentrañar y hay que saber vestir con la iconología que corresponde, por un lado. Y por otro lado, si hablamos en Valencia, los toros no necesitan más justificación que su existencia. Yo no he sido muy taurino, soy taurino de la contrabarrera, y por lo tanto no es muy peligroso, pero recuerdo, siendo yo chico, cómo se llenaba la plaza de toros, pero de bote en bote, ¿no? Y cómo se abrían las puertas correspondientes a la destreza que había demostrado el torero. Eran días de auténtica festividad, ¿eh? Yo no he sido futbolero, pero más que el fútbol porque los toros son mucho más peligrosos. Yo contaba el otro día a los toreros que nos acompañarán el próximo día que, claro, verse delante de un animal de 600 kilos da mucho respeto, ¿verdad? Hay que tener una gran destreza para saber cómo mover aquello. Bueno, pues yo pienso que todo indicios, proximidades, referencias culturales en suma, están detrás del proyecto de haber propuesto este curso para este año. Después hay otro tema que a mí me ha chocado, que es el de hoy, por un argumento diáfano. Yo tengo el librito que era de mi madre, que estudió filología y vivió en Alemania unos años, antes de guerra, claro, dijo que de Alemania trajo dos cosas. Aprendió a bailar el tango, que no deja de ser curioso que lo aprendiera en Alemania, y después el respeto por los toros, porque había peñas taurinas y eso en la Alemania hitleriana que mantenían una cierta vinculación y demás. Bueno, pues entre los libros de mi madre estaba que yo le tengo mucho afecto, no porque fuera mi madre, que también, sino porque es el arte del toreo de Domingo Ortega. Domingo Ortega ha sido uno de los hitos de la crítica taurina, íntimo de Ortega, de donde viene el ensamblaje Ortega, ¿verdad?, literatura de entreguerras y demás, y los toros.
Y Ortega se limitó a contraponer actitudes culturales donde los toros aparecieran o como personajes o como personajes velados. Este libro fue una conferencia que se dio en el Ateneo de Madrid en 1950. Se llenó hasta la calle, o sea que seguramente tenía. Y hay al final añadieron un diálogo con Ortega y Gasset, porque Ortega y Gasset habló lo que tuvo que hablar y se marchó, pero después quedó mucha gente y él se vio obligado a poner un apéndice que en esta edición se presenta, con un argumento que en la primera página Ortega puso un toro para que gente supiera que era un toro y que era un toro de lidia, y sospecho que él con su gracejo particular sabría poner puntos a las comas e interrogantes. Yo pienso que el arte del toreo es un arte muy cercano a la literatura, por lo tanto un arte grande, y por otro lado, de alguna manera más o menos cercano a nosotros, una incógnita, ¿verdad? Una incógnita que espero que ejercicios como el de hoy nos vayan aproximando. Por mi parte, felicitar al conferenciante, agradecerle su salto, ¿verdad?, que ha atravesado el Ebro, que siempre es importante, ¿no?, aunque sea ya residente nuestro, y muchas gracias y cuando quieras. Sí, perdón, sí. ¿Se oye? Buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia a este acto. Agradecimiento que hago extensivo a don José Francisco Ibars Castelló de Castellví por su sensibilidad y valentía en la coordinación y organización de este 15º ciclo de conferencias de la Real Maestranza de Caballería de Valencia. Gracias también a Luis Alonso Stuick y a don Iván Álvarez de Toledo Gómez Trenor, al que le deseo una pronta recuperación, por brindarme esta oportunidad de compartir con todos ustedes mis dos pasiones, la literatura y los toros. Y además en un Día Internacional de la Tauromaquia, 16 de mayo, en el que se conmemora la muerte en la Plaza de Toros de Talavera de José Gómez Ortega, Gallito Chico, Joselito el Gallo, para algunos el rey de los toreros. Y con estos antecedentes, pues me van a permitir la osadía que con la venia de don Luis y don José Francisco convierta este Salón del Trono en un ruedo literario filosófico taurino. Que nadie se asuste por el fondo, que no tenemos enchicarados ningún toro, simplemente hay un libro, el libro de libros de la literatura universal. La primera novela moderna, publicada en 1605 y firmada por don Miguel de Cervantes, El Quijote. Pues, El Quijote lo vamos a presentar como lo vamos a convertir hoy en un toro y lo vamos a presentar aquí como un símbolo, como es el toro de Lidia, un símbolo de la cultura. Y he puesto en esta diapositiva el escudo de esta Real Casa, y que dice entre signos y símbolos. A veces no somos conscientes la diferencia entre un signo y un símbolo. Por un signo, nuestro comportamiento suele ser más racional. Por una corbata, unas gafas, un bolso, un reloj, solemos ofrecer dinero. Sin embargo, ante los símbolos, ahí el comportamiento es más pasional. Por un símbolo, una cruz, una bandera, un escudo, hay personas que están dispuestas a no ofrecer dinero, sino su propia vida. Y de esto sabe mucho esta casa, con aquellos maestrantes que decidieron ofrecer su vida al servicio de la corona y para defender España con la invasión napoleónica. Y es que para servir a los demás hace falta mucha humildad intelectual y, sin embargo, para servirse con una mínima dosis de soberbia es suficiente. Es curioso este escudo de armas porque, como ven, hay dos caballeros frente a frente, el oro, la plata, sobre un campo de gules, que es el fondo ese
rojo, vermellón, otros dicen sangre de toro, y simboliza valor, nobleza y fortaleza. Y fíjense qué curioso. Los primeros ganaderos románticos, como decía la doctora Fátima Alcón el jueves pasado, cuando cambiamos de dinastía en España, los Austrias se van, vienen los Borbones, cambiamos del toreo a caballo al toreo a pie. Pues entonces hay unos primeros ganaderos románticos, la mayoría nobles, que dedican su tiempo y dinero en la selección del toro de lidia. Y imagínense ustedes qué virtudes quieren inculcar a ese toro de lidia. El toro de lidia tiene que ser como un caballero español. Y el caballero español hemos dicho que tenía que ser valiente, pues el toro será bravo. Pero un caballero español también, además de valiente, tiene que ser noble. Pues el toro da un pasito más en la selección y buscamos un toro bravo y noble. Y a ver si el toro va a ser flojito de remos, pues tiene que ser fuerte. Pues fíjense cómo coinciden estos símbolos del escudo de esta Real Casa con esa selección genética, que lo que pretendían los ganaderos en sí era convertir un comportamiento defensivo, que era la fiereza del toro, en un comportamiento ofensivo, que es la bravura. Y ya tenemos, bueno, recuerdo a Antonio Chacón, un cantador flamenco, cuando le criticaban al final de sus días que había perdido pujanza, él siempre respondía que, dice, yo soy como los toros del Marqués de Saltillo, que cuando les llega la sangre a la pezuña, en visto, canto con más fuerza. Pues aquí tenemos el Quijote, un toro bravo, un toro noble y un toro con fuerza. Y ahora hay que buscar dos valientes que se atrevan con este toro. Y a veces yo imagino que cuando habla don José Francisco de Fabrilo, pues imagino en esta sala del trono a maestrantes diciendo, si a ese castaño le toca a Fabrilo, rompe el cuadro. O a lo mejor ya en los años 20, si el berrendito le toca a Manolito Granero, termina con todos. Y es que es verdad, en la lidia de los toros es una lidia tan personal que no podemos saber cómo ha estado un torero con ese toro. Sin embargo, aquí, en esta corrida utópica, un tanto extraordinaria, vamos a ver cómo dos toreros van a lidiar el mismo toro, perdón, el mismo toro, que es el Quijote. Pues un valiente va a ser don Miguel de Unamuno y el otro, Domingo Ortega. ¿Qué ocurre? Que había que buscar, Unamuno es, por excelencia, la razón trágica. Pues el torero más trágico que tenemos en la historia es Juan Belmonte, el Pasmo de Triana. O sea que Unamuno y Belmonte irán de la mano. Y por el otro lado tenemos Ortega y Gasset, como decía don José Francisco, pues había que buscarle un torero acorde, y también lo ha dicho, pues Domingo Ortega, irá Domingo Ortega de la mano de don José Ortega y Gasset. Ya tenemos aquí el mano a mano. Pero como esta corrida va a ser utópica y extraordinaria, pues en vez de buscar un picador, la vamos a rejonear. Y vamos a darle sitio también a la mujer. Y la va a rejonear la filósofa María Zambrano, que irá de la mano de la diosa rubia del Perú, que era Conchita Cintrón, una rejoneadora que vino aquí en los años 40 a rejonear. Y dirán, ustedes, de Zaragoza ha bebido algo, les ha desayunado un martini para... ¿Y cuál es el hilo conductor de todo esto? Lo tienen ahí, entre pinceles, capotes y estoques. Hay un pintor que quiso ser torero, que es Ignacio de Zuloaga, y en 1896 va a Sevilla, se apunta en la escuela taurina de Manuel Carmona Luque, que era apodado el panadero, y él quiere ser novillero. Y incluso aquí tienen el cartel, no se ve muy bien a lo mejor, pero ven 4 novillos, 2 de capea y 2 de muerte, 2 para Manuel Domínguez y Ignacio Zuloaga, el pintor. Aquí tenía 17 años, 1897. Pues, posiblemente, aquí he puesto, disculpen la calidad, pero no hay Ignacio Zuloaga ya de mayor, con una vaca a la izquierda y aquí con un añojo un poquito gordo, pues Belmonte, le decía a Sebastián Miranda que
cuando Zuloaga está un poco deprimido, dice, dile que no puede ir a verle, pero que le ha apartado 30 vacas sin torear para que él las tiente. O sea que Zuloaga llevaba la pasión del toreo en las venas. Y nos sirve de hilo conductor porque Zuloaga hizo los retratos de Unamuno, Ortega y Gasset, Juan Belmonte y Domingo Ortega. Pues ya tenemos aquí la justificación. Ya tenemos el mano a mano, ya tenemos los rejoneadores. Bueno, ustedes dirán, en todo mano a mano hay, por si hay algún percance, hay algún sobresaliente, pues también lo hemos buscado. ¿Qué ocurre? Que he hecho una pirueta porque en la historia del toreo siempre los toreros mexicanos están presentes en las competencias taurinas. En la primera competencia de Joselito El Gallo y Juan Belmonte teníamos a Rodolfo Gaona. La segunda competencia del siglo XX, entre Manolete y Pepe Luis Vázquez, pues allí estaba Carlos Arruza, pues había que buscar a un mexicano. Y este mexicano, suelen ser noveles, Nobel con V, porque era joven en esos momentos, Octavio Paz, poeta mexicano, que luego fue Premio Nobel de Literatura. Y este Octavio Paz irá de sobresaliente con Antonio Ordóñez. Les digo que si con este cartel la faena no es de sagrado, no busquen otro culpable que el que les habla. Vamos a justificar este mano a mano. Todo mano a mano verdadero indica rivalidad, competencia, distintas formas de concebir la vida y el toreo. Todo lo demás es forzado, pura literatura o en otras ocasiones campaña publicitaria. La relación entre los diestros, recuerden, Unamuno y Ortega, comienza con un saludo que la competencia, este mano a mano, tiene que estar justificado. Y digo que la relación entre los dos diestros, Unamuno y Ortega, comienza con un saludo de Unamuno titulado Almas jóvenes y publicado en 1904. Un año después, Unamuno lidiará el Quijote con un ensayo Vida de Don Quijote y Sancho. En dicho ensayo, Unamuno da sitio al joven Ortega y Gasset. Un joven Ortega que intenta zafarse de la atracción de vértigo que sobre él y los demás jóvenes ejercía Unamuno, encarándose e incluso insultando al pobre Unamuno. Dice Ortega, se encara en 1907 al denunciar en El Imparcial la desviación africanista inaugurada por nuestro maestro y moravito Miguel Unamuno. Se arranca y llega al insulto en 1909, cuando dice Ortega y Gasset, puedo afirmar que en esta ocasión don Miguel de Unamuno, energúmeno español, ha faltado a la verdad. Ya ven, sin embargo, fue de un libro de Unamuno, del sentimiento trágico de la vida, de 1912, el que expolió que Ortega y Gasset alcanzase su camino filosófico. Fíjense, tenemos a Unamuno con la razón trágica, Ortega y Gasset será la razón vital, y María Zambrano, que será discípula de Unamuno, pero alumna de Ortega, cerrará el círculo con su razón poética, que es filosofía más poesía. Año 1914. Es la alternativa de Ortega y Gasset y desplante de Unamuno. En 1914, cuando Europa olía a violetas viejas, la Residencia de Estudiantes, fíjense, ya había publicado 7 volúmenes con ensayos de Unamuno. Entonces, en 1914 publica su primer libro Ortega y Gasset, que es Meditaciones del Quijote. Unos meses antes, los diestros, Ortega y Unamuno, se distancian por cuestiones políticas. En marzo de 1914, Ortega y Gasset funda la Liga de Educación Política Española y proclama el discurso Vieja y Nueva Política. Resulta curioso que ese mismo año comience la rivalidad entre Joselito y Belmonte, con una corrida de Mura en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Podríamos hablar aquí ahora de Vieja y Nueva Tauromaquia. Ortega se entrevista con Unamuno en el Café Novelty de Salamanca. Hablaba y hablaba de sus propósitos en el ruedo de la política y pidió apoyo a Unamuno. Unamuno escucha en silencio y se despacha de una forma muy personal. De modo, Ortega, dice Unamuno, que usted será el padre del partido y a mí me corresponde el papel de Espíritu Santo. Y dice de forma zumbona, pues no,
Yo soy el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de mi propio partido. Si alguien se alista en él, yo me doy de baja. Con el tiempo se fueron templando los ánimos y cuando Unamuno fue destituido de su cargo de rector de la Universidad de Salamanca, entre los actos de desagravio se celebró en Madrid un banquete al que asistió Ortega y Gasset y al tomar la palabra y referirse a Unamuno lo llamó hermano enemigo. Así que no es de extrañar que Ortega y Gasset, igual que Unamuno, eligiera como toro la obra de Cervantes. Dos hombres con temple vital distinto, dos formas de hacer y sentir en la vida y el toreo. Unamuno se preocupó por el hombre de carne y hueso, Ortega por el ser humano y su circunstancia vital. En definitiva, razón agónica frente a razón vital. El uno era poeta y el otro filósofo. Aquí tenemos a Unamuno con el retrato de Zuloaga, que he bautizado yo el sentidor de Vizcaya. Don Miguel califica la obra de Cervantes de inmortal, fuera de toda época y aún de país, y exige libertad para expresar su toreo y su sentimiento. Dice, y sostuve que hoy ya es el Quijote de todos, y que cada uno de sus lectores puede y debe darle una interpretación, más interpretación que le estamos dando hoy, convirtiendo a su no sé qué pensaría de haber convertido al Quijote en toro. A este convencimiento debemos añadir su declaración de intenciones antes de vestirse de luces. Me siento más quijotista, dice Unamuno, que cervantista, y pretendo liberar al Quijote del mismo Cervantes, de la caza a los toros por la lectura. Por lo que sabemos, o mejor aún, por lo que no sabemos, Alonso Quijano es un hombre hecho a sí mismo. No ha ido a la universidad, ni pertenece a la iglesia, ni ha pasado por la milicia. Era amigo de la caza, en cuyo ejercicio se aprenden astucias y engaños de guerra. Por eso, la caza requiere de astucia, el toreo requiere de sabiduría. Y esto lo explica muy bien Ortega y Gasset en su ensayo La caza y los toros. También destaca su amor a la lectura, igual que Belmonte. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Tenemos aquí a Juan Belmonte, vestido de... Es curioso que en el toreo, en vez de negro y plata, se habla de catafalco. El negro es el señor de los colores y aquí está vestido de esa razón trágica con el pueblo así de capeas al fondo. Don Quijote pasó de soñar a la realización de sus sueños. Es razonable que para ser otro, para ser torero, se empiece por parecerlo, se empiece por lo más aparente, el vestido. Además de las armas, de los trebejos, el caballero andante requiere un nombre, un apodo. Ya lo tenemos, Quijote. Necesita un caballo. Fue a ver a su rocín uno de esos jamelgos que entristecían las plazas de toros y lo engrandeció con los ojos de la fe. Luego buscó dama para brindarle faena, pero cayó en la cuenta de que no era armado caballero. No había tomado la alternativa. Nos vamos con la alternativa. Alternativa de la venta a la plaza. En el capítulo 3 del Quijote leemos: va Alonso Quijano a recibir su caballeresco bautismo como Don Quijote, y así ahincó ambos hinojos ante el ventero pidiéndole un don, que le fue otorgado, cual fue el que le armara caballero y prometió velar aquella noche las armas en la capilla del castillo. Después de esta delirante ceremonia en la que el libro en el que sentaba la paja sirvió de evangelio, dos doncellas, por testigo la Tolosa de Toledo, le ciñó la espada deseándole venturas en lides, y la molinera, Antequerana, le calzó las espuelas. Toledo, tierra de toro, donde se templaban las espadas, Antequera y su venta, parada de toros, son los testigos del primer entuerto que deshace nuestro caballero de la triste figura, que es el darle sitio a la mujer. A estas dos doncellas les dijo que se pusieran el don. Luego, el caballero torero volvió a casa a tomar escudero. Sancho será su peón de confianza. Nuestro caballero de la triste figura está en capilla y, como los toreros, pide a Dios. Y quedóse Don Quijote rezando un rosario de agallas grandes de alcornoque. Sabe que sin vida interior no hay vida exterior. Unamuno critica a Cervantes cuando manda a nuestro caballero de la fe a Portagayola, en los capítulos 16 y 17. A Portagayola y una media belmontina. Recuerden,
el episodio de la jaula con los leones. Abierta la puerta de la jaula, Unamuno destaca el valor de Don Quijote en esa escena que nos recuerda al torero en ese portón ancho de la maestranza de caballería de Sevilla antes de que salga el toro, con esas dudas, y dice: lo primero que hizo el león fue revolverse en ella, donde venía echado, y tender la garra y desperezarse todo. Luego abrió la boca, bostezó despacio y casi con 2 palmos de lengua que sacó fuera se despolvoreó los ojos, se lavó el rostro. Fíjense, hecho esto, sacó la cabeza fuera de la jaula y miró a todas las partes con los ojos hechos brasas. Vista y ademán para poner en espanto a la misma temeridad. Solo Don Quijote lo miraba atentamente, deseando que saltase ya del carro y viniese a él. El sentidor de Vizcaya se abre de capa y lancea a la Verónica. Cierra la serie con una sentencia preñada de sustancia, una media enroscándose el toro a la cintura. Yo sé quién soy. Según Unamuno, Don Quijote discurría con la voluntad, y al decir yo sé quién soy, no dijo sino yo sé quién quiero ser. Solo el héroe puede decir yo sé quién soy, porque para él el ser es querer ser. Unamuno ensalta el papel de lo no racional en la aproximación del hombre a lo real. Unamuno llevaba mal que le llamaran intelectual. Dice, si por lo menos me llamaran imaginacional. Y decía, yo no soy pensador, yo soy un sentidor. Ahora viene el desarme y 3 cogidas. Lo peor fue que en una acometida se le rompió la lanza a Don Quijote. Es lo que pueden esos gigantes, rompernos las armas, pero no el corazón. Solo el miedo le hacía a Sancho Panza y al resto de las personas, de los mortales, ver molinos y no gigantes. ¿Es acaso el miedo la pérdida de fe?, nos preguntamos. Don Quijote responde, y la fe, amigo Sancho, es adhesión, no una teoría, no una idea, sino algo vivo, y con la voluntad de hierro y una fe inquebrantable, por 3 veces se fue a los medios para recibir otros tantos revolcones, y sin mirarse la taleguilla se dice a sí mismo, habla a los cabreros como hablas a tu Dios, del hondo de tu corazón. Ya tenemos la fusión de Unamuno, Belmonte, Quijote. Era consciente de la importancia de los fracasos fructíferos. Sabían que el sitio que pisaban quema, pero solo el que ensaya el absurdo es capaz de conquistar lo imposible. Fracasos fructíferos fueron los de Manuel García el Espartero y Antonio Montes. Manuel García el Espartero murió en 1894 y fue de los primeros toreros, por no decir el primero, que intentó quedarse quieto. Y el toro Perdigón de Miura se lo llevó por delante. Luego Antonio Montes hizo lo propio y en 1907 en México un toro matajacas de la ganadería de Tepayagualco se lo llevó por delante, porque antes, en el siglo XIX, había torear consistía en esquivar con más o menos arte la embestida del toro, pero sobre las piernas. Y estos comienzan a quedarse cuerdos. Por eso es la importancia del pionero, Belmonte. Pionero es una definición preciosa, que pionero es aquel que pone su cuerpo donde otros han puesto su mirada. Y pionero fue Belmonte, porque es el primero que se quedó quieto. Por eso la gente decía, el que quiera verlo, que vaya pronto, porque lo va a matar un toro. Pero el público que lo ensalza no tiene memoria, y como a su rival y compañero Joselito, más de una vez los despiden con almohadillas. A Unamuno lo lanzan al destierro, y a Don Quijote, en el episodio de los que están condenados a galeras, y cuando los libera, pues fíjense, no lo pagan tirándole almohadillas, sino de esta guisa. Comenzaron a llover tantas y tantas piedras sobre Don Quijote que dieron con él en el suelo. Y todo por buscar la verdad en la vida, y la vida en la verdad. El arte no puede ni debe ser el alcahuete de la mentira. El arte es la suprema verdad. Ningún embustero puede ser poeta, ningún mentiroso puede ser torero. Torear es engañar sin mentir. Tenemos aquí al pensador del Escorial, también el retrato de Ignacio Zuloaga, don José Ortega y Gasset. Ya hemos dicho que su faena es Meditaciones del Quijote. Con este título se anuncia la primera faena del toricantano, José Ortega y Gasset, profesor de filosofía. Un humanista del siglo XVII las hubiese calificado a estas meditaciones como salvaciones.
Sin embargo, su alumna María Zambrano hablará de mitad confesión, mitad guía. La confesión descubre a quien la escribe, mientras que la guía está enteramente polarizada hacia su destinatario. Viene a ser como una carta de ruta para navegar entre laberintos de escollos. Y añade Zambrano, y es que tal vez nuestro misterioso libro Don Quijote sea la más profunda y clara guía espiritual, producto de la más clara voluntad de conducir a un pueblo. Para nosotros, toda una tauromaquia. ¿Acaso José Delgado Pepeillo, que fue el que dictó la primera tauromaquia, a don José de la Tijera, y Francisco Montes Paquiro, que la citó la segunda tauromaquia a Benamar, no buscaban con estas tauromaquias una carta de ruta para navegar entre un laberinto de escollos? Puede que esta sea la razón por la que Ortega no entregara nunca a la imprenta una faena que había prometido, Paquiro o el de las corridas de toros, ya que con estas meditaciones de 1914 nos ofrece una guía espiritual. Podemos hablar de la tercera tauromaquia, en la que presenta a los toros como una metáfora de la vida, con sus luces y sus sombras, con sus triunfos y sus fracasos, con sus puertas grandes y sus enfermerías. Bajar a la plazuela intelectual, al ruedo de la vida. Eso pedía Ortega y Gasset para llegar al público. Bajar a la plazuela intelectual de los periódicos. No es de extrañar. Su abuelo Eduardo Gasset y Artime fundó en 1867 El Imparcial, el diario de mayor difusión en la Regencia, con una excelente nómina de cronistas taurinos. Su padre, José Ortega Munilla, gran aficionado y crítico taurino en periódicos y en la revista El Chiclanero. Tenemos aquí a Domingo Ortega, otro retrato de Zuloaga, Ben, Belmonte, Catafalco y Plata, aquí ya púrpura, nazareno, y el púrpura es simbolismo de la sabiduría. Aquí tenemos el joven Ortega, pisa el ruedo con aplomo y en el tercio se abre de capa con esta declaración de intenciones. En las meditaciones del Quijote intento hacer un estudio del quijotismo y distingue entre el quijotismo del libro, media Verónica con la que responde al quijotismo del personaje que lidia Unamuno. Para el pensador del Escorial, Cervantes, Don Quijote y el Quijote siguen indescifrables y misteriosos. Brindis, faena corta y distancia larga. Con la pluma por montera, Ortega y Gasset brinda al respetable su faena al toro cervantino y retumba otro yo. Yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Recuerden que torear es engañar sin mentir. La teoría de la verdad es uno de los puntos axiales de las meditaciones del Quijote y de la filosofía de Ortega. Quien quiere enseñarnos una verdad, dice, que nos sitúe de modo que la descubramos nosotros. Es imprescindible colocarse bien en el cite, intuir los terrenos donde el toro va a romper y darle la distancia propicia para que el toro se arranque. Todo de manera natural y sin perder el sitio. Hay un leer que es un intelligere, o leer lo de dentro, un leer pensativo, dice Ortega. Tenía razón Domingo Ortega cuando afirmó: lo difícil es pensar en la cara del toro. La meditación es un movimiento en el que abandonamos las superficies, como costas de tierra firme, para adentrarnos en el misterio. Por eso se torea siempre de arriba abajo y de fuera adentro. El mundo profundo es tan claro como el superficial, solo que exige un poco más de nosotros. Ortega y Gasset lo sabe y se cruza el pitón contrario. Para dominar al toro de la vida, el sabio medita, el poeta tiembla. Para Baudelaire, poeta maldito, simbolista francés del siglo XIX, solo existían 3 seres que merecían la pena, que para él eran respetables: el sacerdote por su saber, el guerrero por matar y el poeta por crear. Si se dan cuenta, dudo que Baudelaire asistiese alguna vez a una corrida de toros, pero estaba resumiendo lo que es el toreo. El toreo tiene parte de sacerdocio, sabe y oficia, también como los poetas crea, pero también como los guerreros mata. Torero, héroe o artista. En sus meditaciones,
El toricantano Ortega sigue la estela de Unamuno al torear al natural y definir al héroe. Héroe es, decía, quien quiere ser él mismo. Y cierra la tanda con un pase muy personal, el pase de la firma. El héroe es trágico y cómico, según se vea recta u oblicuamente, dice. De ahí que el héroe ande siempre a 2 dedos de caer o en la desgracia, que sería como subir en ella, o en el ridículo. Ya lo dijo Pepe Alameda, un paso más y muere el hombre, un paso menos y muere el arte. De ahí la importancia de estar en el sitio. Ortega lo sabe, y con la llegada de los estilismos se adorna con un desplante. Nos recuerda, el torero ya no es un héroe, se ha vuelto simplemente artista. Lo que se gana en delicadeza y perfección se pierde en intensidad. Recuerdo otros desplantes para definir al artista que se acercan al concepto de torero y de héroe. Samuel Beckett, en su ensayo Proust, afirma que el fracaso es el mundo en el que vive el artista. Y dice, ser artista es fracasar como nadie se atreve a fracasar. Henry Miller, en su obra Una pesadilla con aire acondicionado, funde los términos y nos recuerda, un artista es fundamentalmente alguien que tiene fe en sí mismo, vive para expresarse y al hacerlo enriquece el mundo. María Zambrano, en su ensayo Confesiones y guías, destaca la creatividad del artista y su riesgo que lo acerca al toreo. El artista, al crear, remeda la creación divina y crea una eternidad. Para la Luna de Ortega, el arte es juego, mortal juego, en que no se juega a recrearse, sino a morirse. Todo narcisismo es un juego con la muerte. Ortega y Gasset fue un filósofo de filósofos, igual que Domingo Ortega fue un torero de toreros. El filósofo convirtió la vida en un arte, el arte de pensar. El toreo es el arte de pensar y de sentir. Tenía razón el poeta Francisco Brines cuando sentenció, ¿el toreo es arte o no es nada? Tenemos aquí a Conchita Cintrón. Y, igual que Conchita Cintrón, al recordar a Ruy da Câmara, rejoneador portugués que le enseñó los secretos del arte del rejoneo. María Zambrano consideraba fundamental el hecho de tener maestros y decía, no tener maestro es no tener a quién preguntar y más hondamente todavía, no tener ante quién preguntarme. María Zambrano, filósofa heterodoxa y rebelde, hemos dicho que fue alumna de Ortega y, sin embargo, es deudora de Unamuno. Es decir, los temas de María Zambrano son más unamunianos, su sentir está más cerca de Don Miguel que de su profesor Ortega y Gasset. Y matiza y distingue entre los dos. Fíjense lo que nos dice María Zambrano. Digamos simplemente Don Miguel, porque en la España en la cual me tocó vivir mi juventud, llegar al don era lo más a que un español podía llegar. Don Miguel, Don Ramón, Don Marcelino. Y se pregunta, ¿y Ortega? Ortega tardó un poco más en ser Don José. Y hasta creo que no lo fue nunca, salvo para algunos de sus discípulos. Sin embargo, María Zambrano titulará Don José en un artículo escrito a los pocos meses del fallecimiento del filósofo en 1955, el autor de La razón vital. Heterodoxa y rebelde fue la diosa rubia del toreo, que en 1936 debuta a caballo en la Plaza de Toros de Hacho y hace temporada en México, un año 1936 en el que se retira de los ruedos Juan Belmonte, fallece Don Miguel de Unamuno y comienza nuestra guerra civil en España. Recuerden un verso de Machado que decía que por esos tiempos, en esos años, en España, de cada 10 cabezas, 9 embisten y 1 piensa. Con ese porcentaje pasó lo inevitable, lo que tenía que pasar. Espero que en España el índice de cabezas pensantes haya aumentado, aunque creo que no está entre ellas la de nuestro ministro de, no sé si Cultura o en Cultura. Terminada la guerra, en 1939, la filósofa y rejoneadora se cruzan al cruzar el charco. Zambrano buscará el amparo en México, invitada por la Casa de España, que muy pronto se llamará Colegio de México. Allí entabla amistad con nuestro sobresaliente. Fíjese en la importancia en los toros, el que no va a actuar en un mano a mano
se le llama sobresaliente. Sin embargo, en el fútbol es un reserva, pero en los toros ya es distinto. Pues aquí entabla amistad con el poeta Octavio Paz, al que ya había conocido aquí en Valencia en julio del 37, en el segundo Congreso de Escritores Antifascistas, celebrado aquí en Valencia. Cintrón quiere debutar en España, una España de posguerra, una España de galgo y chopo, en la que sus leyes le prohíben torear a pie. Aquí estrecha lazos de amistad con Belmonte, que ya rumiaba esto de subir al caballo. Luego Belmonte se hizo rejoneador. Y también tiene amistad con nuestro pintor torero, Ignacio Zuloaga. Vamos con rejones, banderillas y rosas. Hemos dicho que este toro lo iba a rejonear María Zambrano, de la mano de Conchita Cintrón. Zambrano rejonea el toro cervantino, primero lo para con 2 rejones. El ensayo La Reforma del Entendimiento Español, 1937, y 10 años más tarde La Mirada de Cervantes. Lo alegra con 3 banderillas a una mano. España, sueño y verdad. Y lo adorna con 2 rosas. La primera, La liberación de Don Quijote, y la segunda, la novela de Don Quijote, la obra de Proust. Termina su faena con el rejón de muerte y un brindis, su discurso al recibir el premio Cervantes en 1989. La presencia de la muerte obliga a pensar y procura buscar la autenticidad del sujeto. Solo el que está al borde de perecer pensará. Zambrano sostiene que apenas se puede pensar sin temblar. Para la filósofa rejoneadora, pensar no es dudar, sino temblar. Para nosotros, torear no es dudar, sino temblar por dentro, creer y sentir. Poesía, mar filosofía, es razón poética, pero también es igual al toreo. Para María Zambrano, Unamuno es el precursor del pensamiento de Ortega. Zambrano se siente atraída por la poesía trágica de Unamuno. Sin ella, la filosofía de Ortega, su razón vital, hubiera sido imposible. Sin los dos, nuestra filósofa rejoneadora no luciría el trote de su caballo, esa banderola con la razón poética. Zambrano sabe que la poesía no puede sustituir a la filosofía, ni viceversa, pues ambas se necesitan. En la poesía encontramos al hombre concreto, individual. En la filosofía, al hombre en su historia universal. La poesía es encuentro. La filosofía, búsqueda guiada por un método. Así, de la unión entre poesía y filosofía, de este diálogo misterioso, nace el toreo. Octavio Paz. Con un gesto, el maestro Ortega Set anima a Octavio Paz para que se luzca en el quite, a la vez que le invita a abandonar la poesía y dedicarse a la filosofía. En el tercio, Ortega Set le susurra: la literatura ha muerto, solo queda el pensamiento, es la tarea de hoy. Deje la poesía y póngase a pensar. Mientras el Nobel con V, años más tarde Nobel de Literatura, con V, camina hacia la boca de Riego con la mirada fija en el albero, desde la tronera del burladero, Unamuno le grita entre dientes: los genuinos pensadores son los poetas. Piensa el sentimiento, siente el pensamiento. Unamuno le anima para que no se traicione a sí mismo. Le invita a que sus cantos tengan nidos en la tierra. Todo para que no desfallezca, hasta esculpir la niebla, como hizo él con su primera Nivola, la novela Niebla en 1914. Hasta esculpir el tiempo, como dijo el director de cine André Tarkovsky. ¿O acaso no es esculpir el tiempo este lance de Rafael de Paula? Dijo la doctora Fátima Alcón que para ver si un torero torea tenemos que mirarle al pie. Si las zapatillas están asentadas, está toreando. Si no, pajarea. ¿Acaso no es esculpir el tiempo esta reverencia mutua con la firma de Antonio Sena y el Antoñete? Desde el centro del ruedo, el poeta pensador torero levanta la mirada y ve como la filósofa rejoneadora, desde su cabalgadura, guarda la puerta y en el reflejo de su sonrisa advierte la ecuación de la razón poética. Recuerden, poesía más filosofía igual a toreo. Allí en los medios, el alma del poeta pensador torero es una fuente que canta para todos. Con parsimonia se echa el capote a la espalda, los pies juntos para realizar un quite por tapatías. Sí, el inmortalizado
por Pepe Ortiz el 2 de noviembre de 1927 en la Plaza del Toreo de México, al toro catalán de la ganadería de Atenco. Esta suerte, el tapatías, funde lo antiguo y lo moderno. Es un lace que combina la gaonera y la chicolina. Octavio Paz sabe que tiene que aguantar, que debe de aprender a fijar vértigos. Allí, en la fijación del instante, se encuentra la esencia de lo poético. Allí, el silencio reposa en la palabra. Allí, Don Quijote podría exclamar como Octavio Paz en su poema Blanco: «Soy la sombra que arrojan mis palabras», o quizá nuestros silencios. Acertaba el maestro Luis Francisco Esplá al señalar en su artículo «Esto me está matando», publicado en El País el 9 de junio de 2007, que el alma del toreo tiene algo de zapatilla gastada. Cuanto más corridas, más experiencia, sí, pero menos suela. Antonio Ordóñez, Ética y estética del toreo, lo sabía. Esplá lo sabe. Todos los toreros lo saben. Saben que están solos y se les eriza el alma. Saben que cuantas más corridas, menos sangre y más silencio. Solo habla sus zapatillas. Aquí tenemos a Antonio Ordóñez hablando con Hemingway. No es de extrañar que Ordóñez fuera nazareno de la cofradía de la soledad, que es también la del silencio. En silencio, Ordóñez escucha cómo otro premio Nobel de literatura, Hemingway, le cita una frase de su novela El viejo y el mar, cuando Santiago luchaba con el pez espada en la inmensidad de la soledad del mar. Un hombre puede ser destruido, dice, pero no derrotado. El poeta, como el torero y como el pescador, parte de la soledad hacia la comunión, movido por el deseo. El deseo cristaliza en imágenes, imágenes que nos carcomen hasta convertirse en realidad. Como apunta Octavio Paz, con una revolera para rematar el quite, entre deseo y realidad hay un punto de intersección, es el amor. Cuerpo a cuerpo. Más que un mano a mano, Unamuno y Ortega han librado un combate cuerpo a cuerpo, pero en toda lucha cuerpo a cuerpo hay siempre un instante que hace de ella un abrazo. Abrazo que cierra esta corrida. Bien, centremos la atención crítica hacia el libro y su autor, Reflexión de Ortega, o hacia el personaje, Faena de Unamuno. Bien, interpretemos el texto como un ejemplo de la decadencia de España o al revés, como modelo de regeneración del pueblo español y su historia. Citar, parar, templar y mandar. Estos son los verbos, los infinitivos más taurinos. España, piel de toro o vaquilla berlanguiana, hace un siglo que nos recordaba a Galdós, escritor antitaurino. Sin embargo, cuando quedó ciego, quien leía las novelas o los periódicos a Galdós era una hija natural de Rafael González Machaquito, llamada Faelita. Y confesaba a Galdós que España, repito, hace un siglo, se estaba afrancesando con la novela, italianizando con la ópera y anglicanizando con el té. Hoy en España reinan los WhatsApp, TikTok, hip hop, la litrona. Ya no sé si es progreso o degeneración. Hace medio siglo que don Gregorio Marañón advirtió que la fiesta volaba hacia el futuro con plomo en el ala, pero es tal su grandeza que continúa su vuelo, aunque sea con una sola ala, que es el ala de su afición, todos ustedes. Llega la hora de la verdad y dan ganas de fundar una peña cultural con el nombre de los de José y Miguel, por lo de Unamuno y Ortega. Estoy convencido de que en dicho templo se rendiría culto a la libertad, a la verdad, con palabras y hechos. Llega la hora de la verdad, que en los toros es sinónimo de muerte. Sí, esta muerte que tanto preocupó a don Miguel y que para don José nunca fue un problema, sino una fatalidad. Y hemos visto cómo poeta y filósofo cargan la suerte. Estoy convencido de que si hoy estuvieran aquí Unamuno y Ortega, le entrarían ganas de citar a Cicerón cuando dijo: no hay nada más peligroso para una república que la gente astuta pase por sabia. Le entrarían ganas de parar los últimos coletazos de la crisis y los ataques abolicionistas a nuestra fiesta. Le entrarían ganas de templar los ánimos en Oriente Medio y de mandar una carta. Sí, una carta, pero no a los Reyes Magos,
ni a los políticos, que gracias a Dios no son reyes y para nuestra desgracia tampoco magos, sino de escribir una carta a cada uno de ustedes, porque si ese mensaje de amor al toro como símbolo de cultura llega a su corazón, puede llegar al corazón de cualquier ciudadano del mundo. La historia de la tauromaquia es un libro que, después de habernos cultivado con su lectura, debemos enriquecerlo con anotaciones al margen. El toro es su capítulo más precioso y es nuestra obligación cuidar este legado con amor y respeto para que futuras generaciones lo lean y completen con nuevos comentarios. La pregunta es si seremos capaces de dejar una fiesta más rica, con más emoción y verdad a nuestros hijos, de la que nosotros heredamos de nuestros padres y abuelos. Y ya está el toro cuadrado. Me sumo a la invitación de Unamuno de leer, 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 y añado que en tiempo de crisis cualquiera que lea El Quijote recobra un poco de esperanza. Es decir, uno confirma en su lectura que puede realizar cuanto desee con las armas de la fe y el amor. Recuerden, yo soy quien quiero ser. Aquí tenemos un cuadro de Zuloaga titulado La víctima de la fiesta. Como en este cuadro, La víctima de la fiesta, pintado por Zuloaga en 1910, el Quijote es un equívoco, como anunciara Ortega. Fíjense las palabras. De lejos, solo en la abierta llanada manchega, la figura de Don Quijote se encorva como un signo de interrogación y es como un guardián del secreto español, del equívoco de la cultura española. Les invito a una revolución del pensamiento. Si de tiempos del Quijote todo ha cambiado menos nuestro corazón, algo falla. Les animo a realizar un esfuerzo para hacer posible lo utópico, antes de que mutatis mutandis se cumpla el pensamiento de Don Quijote. Señores, vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros o año. Yo fui loco y ya soy cuerdo. Me resisto a leer aulas por nidos y alumnos y humanidades por pájaros. Me resisto a leer plazas por nidos y toros por pájaros. Brindo por ustedes, o con ustedes, por esos Quijotes del siglo XXI que aspiran a vestir sus quimeras de carne y hueso. Y espero y deseo que un día alguien de ustedes coloque su cuerpo donde este loco soñador que les ha hablado ha puesto solo su mirada. Veo de reojo una sombra que me anuncia que el puntillero está listo. Y como homenaje a este ciclo de conferencias, titulada El arte del estoque, me quería despedir empuñando uno de los estoques más artísticos de la historia del toreo, y es el regalado a Frasuelo en 1885 por un médico valenciano, Vicente Andrés Itarín, y que era muy seguidor de Frasuelo, y aquí en la cruz dice a Frasuelo, de su amigo Vicente Andrés, y pone la fecha 1885. La hoja fue templada en una herrería en Alboraya. Dicen que el herrero le llamaban el tío Tony, sin embargo el damasquinado fue realizado por Mariano Álvarez en Toledo. Y no encuentro mejor razón para abalanzarme sobre el morrillo imaginario de esta conferencia que la expresada por Oscar Wilde en su poema Balada de la cárcel de Reading, cuando dijo: todos hombres matan lo que aman, unos con una mirada amarga, otros con palabras talameras, los cobardes con un beso, perdón, los valientes como Belmonte en Valencia con una espada. Muchas gracias. Muchas gracias por esta conferencia sutil, sutil y complicada,
doña Victoria Ocampo. Solía decirle a Ortega, ay, Pepe, si hubiera escuchado más a las mujeres. Digo, entonces, si esto será verdad, pero doña Victoria Ocampo era muy larga. Yo pienso que la conferencia ha sido magistral y pienso que todo eso... Hay una cosa curiosa. Yo estaba pensando ahora, escuchándote a ti, los carpetazos que hemos dado a la cultura durante los últimos 50 años. ¿Cuántas cosas como esta, que hace unos años tenían su entidad, ¿verdad?, ahora van convirtiéndose en intervenciones ocasionales, ¿no? Hay toda una vertiente de hechos, de referencias, de personalidades que tienen un curioso segundo plano, ¿no? Yo pienso que Ortega y Unamuno son muy poco cercanos en casi nada, pero indiscutiblemente han representado lo que era la inteligencia y sensibilidad española en un periodo español muy feraz, ¿no? Ortega tenía, yo recuerdo, la madre de Julio Caro, doña Carmen Baroja, no podía ver a Ortega y decía, Ortega es un parlanchín, cosas de otra época. Pero fíjense ustedes los calcetines que lleva, de hortera. Bueno, tampoco se trataba de eso. Pero hay una cosa clara, que en aquel mundo había una cierta simpatía, frecuencia, voluntad un poco cómica, si se quiere. Pero por otro lado, es una generación que marcó a fuego y marcó a sangre lo que ha sido la historia de España moderna. Yo te agradezco mucho esta intervención y pienso que el momento ha llegado para el público. Intervenciones, por favor. Me gustaría preguntar eso. ¿Cómo se produce el inicio de esta conferencia? Es decir, porque claro, Unamuno, Ortega, Zambrano, es decir, porque ha estudiado a cada uno por separado y pudo llegar junto con los toreros. Es un momento de... Yo siempre digo a mis alumnos que siempre que puedan acercar sus aficiones y sus pasiones, lo demás va a fluir. Y hay un momento que, ya he dicho que agradecí este momento por compartir con ustedes mis pasiones, que son la literatura y los toros, y a partir de ahí pues vas leyendo y te vas imaginando, pues, y un día digo, pues no será verdad que... Y ya tengo el mano a mano, pero mano a mano, a lo mejor habrá que darle un poco más de sustancia. Pues vamos a que lo piquen, oye, y si lo rejonean, pues busca. Y de pronto sale y digo, pues mira, me han salido hasta los... Y ya coges la hebra y es simplemente pues encontrar el momento y también ayuda que en Valencia estoy solo, que tengo a la dona y a la niña en Zaragoza y te da tiempo a darle vueltas, pero es eso, siempre que se combinan aficiones y pasiones, tampoco surge de forma natural. Todo que, como en el toreo, todo que se hace forzado, al final se nota que ahí le falta vida. Pues se trata de eso, de poquito a poco, mimándolo, pues haciendo... Y al final pues tampoco es tan complejo. Gracias. Yo pienso que hay un espacio de la cultura en general, española particularmente, muy descuidado, y es el de la oralidad, el hablar bien, el hablar bien. Bueno, el primer nexo comunicativo entre los humanos es el habla, ¿no? Entonces, claro, el hablar bien se ha perdido, no por la lucha esta entre lenguas poliédricas españolas y demás, no, sino el hecho de hablar, ¿no? No hay retórica, no hay persuasión, no hay... Entonces eso de alguna manera empobrece una lengua, ¿no? Y cuando no se habla bien, es difícil que se escriba bien. Mira, yo recuerdo Troilus y Cressida, que es una obra magistral de Shakespeare. Aparece un chulo pues del 17, ya se puede pensar lo que el hombre aquel sería. Y todas las chicas que lo idolatraban iban enumerando sus virtudes. Me decía, oye, la esgrima para él es el arte primero, es un jinete maravilloso. Oye, es que es guapísimo. Y una tercera dijo, no, sobre todo habla bien.
sobre todo habla bien, y porque hablaba bien entraba en las otras modos, diríamos, de persuasión. Yo creo que la conferencia ha sido magistral y el tema más que sugerente. ¿Alguna pregunta más, por favor? Me uno a la felicitación de la persona que hablaba antes, que es Isabel, porque me ha parecido de fondo extraordinario, con un lenguaje cuidadísimo y una construcción muy compleja, con lo cual admiro mucho el contenido y la exposición. O sea que mi felicitación, que no soy nada experto en esas lides, pero bueno, digamos que aprecio muchísimo lo que el conferenciante ha hecho. Muchísimas gracias. Gracias. Si me permiten, al hilo de lo que decía don José Francisco, no nos damos cuenta de... ¿Se oye? Sí. Del tesoro que tenemos con la lengua. Y seas aficionado o no seas aficionado, las expresiones taurinas están al cabo de la calle. Me va a coger el toro, hay que hacer un quite, estoy en capilla, me voy a poner el mundo por montera. O sea, es algo que está impregnado. Y no quise intervenir la conferencia pasada, pero hablando ya de la importancia que tiene la lengua, cuando hacía don José Francisco, preguntaba el fútbol y los toros. ¿Qué ocurre? Fíjense ustedes, la lengua. En una crónica de fútbol es un lenguaje... A ver, lo anacrónico de los toros es que es una representación, o sea, en el teatro o la ópera es una representación de la muerte. La autenticidad de la corrida de toros es que no es una representación, es una presentación de la muerte. Y tanto que estamos hablando que si que los toros, que la muerte, que la vejación... Si ustedes leen una crónica de fútbol, disparo, cañonazo, obús, que a bocajarro, tiro, dos frente a frente, himnos, cánticos. Solo hace falta verlos. Ahora no, los banquillos son sillones como estos, pero yo cuando jugaba al fútbol, el banquillo era una trinchera, era un foso. O sea que es mucho más bélico. Sin embargo, pasamos a los toros y ya se habla de ritmo, de temple, de cadencia, porque estamos hablando de un arte. Y cuando llegó la pandemia, a nadie le extrañó que hubiese partidos de fútbol a puerta cerrada. Se juega y ya está, sin público. Pero no podía haber corridas de toros a puerta cerrada porque necesitas eso, un público, Y el arte es una expresión y es una pena que no se defienda más desde el punto de vista de la cultura, que es lo que es, con toda la naturalidad. Simplemente quería hacer ese matiz. ¿Alguna cuestión más? No olviden una cosa que también es importante. El toro también impone sus normas, porque indiscutible tener delante un animal de esa urdimbre y de esa fuerza, ¿verdad? De alguna manera ha de condicionar la manera de entrarle, ¿no? Y para la manera de entrar hay unos sistemas de persuasión y leer es imprescindible. Yo miraba a Ortega, ¿no? Incluso Ortega y Gasset, que ha tenido páginas muy brillantes sobre este particular. En definitiva, una lección magistral. Gracias, de verdad. Gracias. ¿Alguna pregunta más? No hay más preguntas, ¿no? No. Muchas gracias, Santiago. Enhorabuena por tu extraordinaria conferencia. Muchísimas gracias, José Francisco. Enhorabuena también por el ciclo de este año. Muchas gracias a todos por la asistencia. Damos por cerrada esta segunda conferencia y simplemente indicar que el jueves que viene, el jueves 23, cerraremos el ciclo de este año con la última conferencia que hemos titulado Diálogo entre el toro y el torero. Intervendrán los matadores Javier Vázquez y Montreal y el crítico taurino Enrique Amat, y abordaremos esa relación, esa comunicación que existe entre el toro y el torero y el toro cuando se encuentran solos en el albero de la plaza. Muchas gracias a todos otra vez.